Hola, buenas noches. Bienvenidos a este webinar organizado por SMAES y Novotec. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Briseida Reséndiz, presidenta de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, y Germán Robles, director general de Outbox Project, para la presentación Señalización Digital en Centros de Salud. Buenas noches y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Yasmín, por la presentación. Pues antes que nada, agradecer a Novotec, a Darío Micheli, Esteban Flores, a Germán Robles, que se encuentra hoy aquí para darnos esta plática por esta alianza estratégica que estamos haciendo con la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, para poder transmitir temas de interés a quienes estén involucrados en los temas de infraestructura para la salud. Para quienes nos escuchan por primera vez, pues es un gusto comunicarles que la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud agrupa, como su nombre lo dice, en primer lugar arquitectos, pero también a profesionistas de carreras afines que se han desarrollado en temas de planeación, diseño, construcción y puesta en marcha de este tipo de inmuebles. Hoy iniciamos una serie de pláticas con la plática señalización digital en centros de salud, lo cual es un tema relevante, ya que el sentido de la orientación en los hospitales puede ser considerado complicado debido a la gran extensión que estos muchas de las veces tienen. Entonces es necesario hablar de una señalización adecuada y pues primordialmente una correcta orientación espacial, que nos va a ayudar que las unidades que nosotros diseñamos, primeramente desde nuestros partidos arquitectónicos con esta orientación, pero también con estos instrumentos que nos ayudan a identificar cómo está organizado, hagamos que los habitadores del espacio pues puedan desplazarse mejor, optimicen mejor sus tiempos, pero también tengan una reducción del estrés que pueden tener. Es entonces ver la percepción de la señalización, la orientación espacial de los usuarios. Pero bueno, yo no voy a hablar ya más del tema, para eso tenemos a nuestro especialista. Bueno, estamos hablando señalización, orientación, y en el otro término, pues lo que no podemos dejar de lado, que es esta parte digital que se ha venido, hablábamos hace un momento, antes de entrar, que se ha venido a acelerar por el evento que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, pues a invitarlos a todos que aprendamos de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Arquitecta, perdimos por ahí el audio al final de su mensaje. Creo que fueron los últimos 5 segundos que ya nos escucharon, pero bueno, si nos gusta repetir sería ideal porque creo que era el agradecimiento final, ¿verdad? Sí, pero yo creo que tuvo problemas de conexión. Pues adelante, Germán. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, por buenas noches, primero que nada. Los que no me conocen, yo soy Germán Robles. Hoy les vengo a hablar de señalización digital, les voy a contar un poquito de mí, un poquito más adelante. Vamos a pasar un video rápido de cómo pueden seguir en redes sociales, dado que creo que eso fue justo lo que se le cortó a la arquitecta. Y después, si quieren, ya comenzamos, ¿verdad? Es correcto, Germán. En YouTube pueden encontrar a SMAES como SMAES AC, por si los quieren seguir. Y también recordarles que en el panel tienen una sección de preguntas. Si tienen dudas durante el webinar, las pueden ir escribiendo en esa parte del chat. Y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Gracias. De nada. Bueno, pues gracias a todos por participar. Nuevamente
Estoy aquí dando esta plática que hoy les decía, voy a platicar un poquito de mí, para los que no me conocen. Yo soy el director general de la empresa Outbox. Outbox se dedica, lo vamos a ver un poquito adelante, voy a avanzar rápido. Nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con soporte para infraestructuras de proyectos digitales. Desde el punto de vista preventa, todo lo que tiene que ver con diseño, de definición de productos, alcances, y en mi experiencia personal llevo ya más de 15 años, ya diría que más de 20, en la industria audiovisual, en diferentes proyectos. He tenido la fortuna y la suerte y el orgullo de participar en proyectos que han ganado premios a nivel internacionales, proyectos internacionales, digo, originario de Argentina, pero con corazón mexicano y vivo en México ya desde hace 15, 16 años. Y bueno, pues hoy contarles un poco de que, como lo saben y como seguramente todos lo han estado viviendo, el mundo está cambiando, ¿no? Y el mundo está cambiando, pues algunos dicen que para mal, otros que para bien, otros que nada va a ser igual, otros que todo sigue siendo igual. Pero lo que es una realidad es que la forma en la que nos comunicamos ha cambiado completamente. Y digamos, antes hacíamos un Zoom para una reunión de trabajo al mes, o un GoToWebinar, un GoToMeeting una vez a la semana, y ahora lo hacemos diario para saludar a los amigos, para saludar a todo el mundo y para festejar cumpleaños. Entonces realmente esto es una realidad que está llegando, y en ese sentido es donde me quiero enfocar en cómo vamos a hacer que el digital signage, que ahorita voy a pasar a lo que es el digital signage, ¿no? O sea, empecemos por un poco la agenda. Pues hoy vamos a hablar de qué es el digital signage, cuáles son las ventajas, las aplicaciones en el sector salud, cuáles son algunos ejemplos de tecnologías que están sucediendo ya hoy día y que se están de alguna manera acelerando gracias gracias o debido al COVID, ¿no? Me refiero desde el punto de vista tecnológico, es una causa y efecto. Ejemplos de tecnologías aplicables, decía, bueno, ejemplos de ubicaciones, dónde podemos ubicar y por qué debemos de ubicar señalización digital en ciertos lugares. Esto es lo que vamos a ver hoy también. Y por último, hacer una pequeña comparativa de lo que podríamos llamar como un centro de salud 2.0 o 3.0, si se quiere, cuando tengamos una integración total o parcial de la señalización digital y de los sistemas de información que alimentan a la señalización digital. Esto nos va a permitir transmitir, como bien decía la arquitecta Briseida, transmitir seguridad, tranquilidad y sobre todo darle la información al usuario, al paciente, que necesita saber en el momento que lo necesita saber. Vamos a comenzar con qué es el digital signage, ¿no? Bueno, hay una definición que no la voy a leer, la dejo para que la lean ustedes, pero realmente el digital signage en sus orígenes tenía como objetivo poder centralizar la distribución de mensajes. Dichos mensajes podían ser publicitarios, podían ser informativos, podían ser corporativos, institucionales, pero todo transmitido desde una red centralizada, o en este caso desde Internet, ¿no? Los servidores ya prácticamente con la transformación digital todo está en la nube. Y esa es la definición del digital signage original, el digital signage, digamos, viejo, entre comillas, de hace 5 o 6 años, ¿no? Que el digital signage tiene pues muchos más años que eso, estamos hablando de por lo menos unos 15, que se llamaban de otras maneras, pero ha evolucionado. Pero hoy lo que sí es un hecho que el digital signage, para que sea digital signage per se, tiene que ser sustentable, y para que sea sustentable tiene que poderme integrar diferentes sistemas y plataformas e informaciones, o sea, datos que provienen de diferentes fuentes, para centralizarlo y poder administrarlo y poder saber qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. Entonces, dicho en un término mucho más coloquial, o sea, el digital signage no lo podemos pensar como algo puntual, como es un sistema que me permite hacer esto, ¿no? Como una aplicación que me deja reservar el ticket. El digital signage es todo el ecosistema, desde que me permite generar mi turno,
hasta que lo termino viendo en una pantalla para mejorar mi experiencia de usuario y saber que tengo tantas personas adelante y que puedo tardar en promedio, voy a poner un ejemplo, 10, 15 minutos y saber cuánta gente tengo adelante, qué doctor me va a atender, poner la foto del doctor. Entonces, ¿qué pasa con el digital signage desde la perspectiva actual digamos, pre y post pandemia? Pues el digital signage también está evolucionando debido a el COVID. ¿Por qué? Porque pues, hoy no tenemos, por ejemplo, no deberíamos de tener muchas personas en un mismo lugar, ¿no? Hoy tenemos que tratar de controlar el aforo de los lugares, llámese un hospital, que bueno, en este caso no estoy hablando de en esta situación actual, sabemos que esta situación es en este caso, pues, mucho más compleja que eso, pero hablando de un flujo normal, ya no vamos a tener tanta gente en una sala de espera como la teníamos antes. Simple y sencillamente por las normativas, las nuevas normativas de salud. ¿Qué quiere decir esto o cómo relaciono esto con digital signage? Hay espacios existentes en los hoy centros de salud existentes, que centros de salud desde clínicas, hospitales, farmacias o incluso laboratorios de análisis clínicos, que necesitamos tener información. Y esa información hoy en muchos casos viene por el lado de medios impresos. Lo que se trata es cambiar eso a pantallas y que el sistema de digital signage nos permita administrar qué se va a mostrar en esas pantallas, cuándo se va a mostrar, e incluso, y eso lo veremos un poquito más adelante en la presentación, ser de alguna manera proactivos y empezar a tener, mediante el uso de tecnologías como lo que es el learning machine, o sea, el machine learning o la inteligencia artificial, nos permite tener ciertos mensajes sin que nadie los esté generando en tiempo real, simplemente es autogenerados por el mismo sistema o la misma plataforma. Entonces, volviendo a lo que decía de la información, al final, en este ejemplo y este contexto, el objetivo de la información que necesitamos es ser eficiente, darle al usuario la información que necesita cuando la necesita, y también el digital signage, o sea, aquí puse algunos ejemplos, pero realmente es una plataforma transversal que puede dar información a doctores, información a pacientes, información institucional y también nos puede servir para capacitar al personal de nuestro centro de salud. Entonces, esto es algo que el digital signage como tal, como sistema, nos permite trabajar transversalmente. Entonces, puedo tener unas pantallas, si me bien de este ejemplo, unas pantallas en la sala de espera para la parte de información a pacientes, puedo tener unas pantallas en los consultorios para la parte de información a doctores, puedo tener unas pantallas en áreas públicas que transmitan información institucional y en este caso, por ejemplo, utilizando el ejemplo COVID, pues todas las normas relativas a las mejores prácticas, a los hallazgos recientes o lo que se puede usar o lo que se puede hacer para combatir la enfermedad, reforzar mensajes desde el punto de vista institucional y también, por qué no decirlo, o sea, mensajes a lo mejor un poco más comerciales desde el punto de vista, no sé, en un laboratorio, como decir, ok, hay una promoción de tal tipo, ¿no? Y esta promoción te informas a través de la pantalla. Y la comunicación interna tiene esa capacidad de que las mismas pantallas que informan a los doctores en el horario del turno, vamos a decir, de atención al paciente, pueden funcionar para capacitar y para enviar mensajes a los mismos doctores, enfermeras y a todos los profesionales de la salud que están involucrados en el centro de salud, ¿no? Entonces, esto es un poco de qué es el digital signage y cómo llegamos hasta aquí. Ahorita voy a entrar un poquito más haciendo doble clic ya en lo que tiene que ver con los centros de salud y algunos datos que no necesariamente son relevantes per se, sino es cómo podemos hacer que estos datos funcionen para poder dar una experiencia mejor a nuestro usuario o una experiencia mejor a nuestro paciente y dónde son las áreas y los tiempos, sobre todo, que esto se maneja. Entonces, aquí saqué algunos datos. Estos datos los saqué de un estudio que hicieron en Coneval en 2018. Realmente no es algo
actualizado, pero creo que al final del día lo que queremos es hablar de cuáles son los tiempos promedio de traslado y de atención en urgencias, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que perdón, lo puse, no me di cuenta, están en porcentaje, pero son minutos, o sea, en hospitales públicos el promedio son 59 minutos, en privados son 13, en universitarios y en militares o hospitales militares, 14 minutos el tiempo de atención promedio en una urgencia. Y el tiempo de traslado de un promedio entre un centro de salud, digamos, entre farmacias, clínicas y hospitales, va creciendo en función del tipo de centro de salud, ¿no? Esta información nos va a ser relevante más adelante para entender cómo podemos mejorar estos tiempos, ¿no? Y aquí tenemos un promedio, esto es una información literalmente sacada de la bibliografía que encontré en internet, pero pues realmente comparada con todos aquellos que hayan ido a un centro de salud, hablando de una consulta normal, no hablemos de temas ni de ahora de una situación COVID, ni hablemos de una urgencia. Esto es una atención en un tiempo normal, en donde pido mi cita, me presento al lugar, me hacen mi chequeo, después me pasan a la sala de espera, o me pasan a la sala de espera, me hacen mi chequeo, y después paso con el doctor, y después si me va bien, no tengo que ir a la farmacia, y si me va mal, tengo que ir a la farmacia y pasar otro tiempo. Entonces aquí, hablando en minutos, es un promedio de espera, con base en lo que vimos anteriormente, la distancia, lo que nos toma ir y volver a una cita de un hospital o una entidad de salud, en un sistema actual. Hablemos de un sistema tradicional, ¿no? O sea, vamos a decirlo como es el tradicional. No hablemos todavía del digital signage, que es lo que va a venir a mejorar y a optimizar estos tiempos. Tengan estos tiempos a la mano, que realmente creo que cualquiera que haya ido a una consulta médica, pues no puede discutirlo, o si sí, pues los invito a que hagan sus comentarios y lo platicamos al final de la sesión. Pero realmente el transporte del lugar de su casa al centro de salud y el centro de salud de regreso es lo que se lleva mayor cantidad de tiempo. Y después, pues la atención en que llego, y esto estamos hablando de tiempos promedios donde nos va bien en un día normal, ¿no? Entonces, ahorita vamos a llegar al punto, y creo que es la parte más importante, de empezar a entender cómo utilizamos el digital signage para que todos estos tiempos mejoren, se optimicen, y también trabajemos con el factor intangible, que es el estrés, la ansiedad del paciente, que pues realmente pues, hay niveles y hay niveles de ansiedad, ¿no? Definitivamente no es lo mismo tener una consulta, tener un turno para una consulta y llegar y esperar media hora porque el doctor está atrasado con una cirugía, por decir un ejemplo, a tener a alguien en urgencias y no saber dónde preguntar acerca de dónde está esa persona o cuál es el estado, ¿no? Entonces son urgencias y son temas más críticos, pero ahorita vamos a platicar un poco al respecto de ello. Entonces, viendo este tema, o viendo lo que hemos platicado anteriormente sobre los tiempos y sobre las necesidades que existen hoy día, y sobre vamos a llamarle el SMART o el 2.0 de centros de salud, pues algunos de los lugares donde necesitamos empezar a pensar no en pantallas, y esto es algo que es importante, o sea, la pantalla al final es un medio donde se muestra una información, pero lo importante es todo lo que está atrás, o sea, atrás de esa pantalla que yo veo, pues tengo un sistema, obviamente hay temas de redes, hay temas de información, o sea, generar información, de dónde sale la información, generar contenidos, transmitirlos, hacer toda la programación, incluso, como decía anteriormente, que puede hacer una programación automática en función a las necesidades o a los ciertos parámetros que se pueden poner. Pero al final del día todo esto se tiene que reproducir en algún lado. Y nosotros que estamos mucho más orientados al tema de diseñar espacios, pues bueno, aquí es donde tenemos algunas de las posibilidades, ¿no? Me queda claro que hay de centros de salud a centros de salud, pero lo que es una realidad es que todos o la mayoría tienen una recepción, muchos tienen urgencias, los pasillos y las zonas áreas comunes es prácticamente obligado. Las salas de espera, pues muchas veces hoy las salas de espera tienen una pantalla, pero la pantalla tiene la novela, ¿no? Y entonces, digo, no genera ningún valor agregado para la persona que está esperando y que pues, dicen, no, ni me gusta esa novela, ¿no?
Dentro de los consultorios, o sea, ahorita ya estamos platicando de un tema, más adelante vamos a tener una pirámide donde podemos ver los diferentes estratos y como que ciertos avances o pasos que se tienen que cumplir, pero dentro de un consultorio yo puedo tener pantallas y elementos digitales para de forma transversal tener el resultado o la historia clínica del paciente o el resultado de sus análisis y poderlos transmitir en la pantalla e incluso pues poder tener algunos comentarios al respecto con el paciente, ¿no? Obviamente en salas de urgencia, ahí hay mucha información en las salas de urgencia, sobre todo en la parte de los familiares, ¿no? O sea, los familiares tienen esa necesidad de saber qué pasó, dónde está su familiar o sus amigos, la persona que estuviera internada en una urgencia. Entonces, ahí también es un punto importante para poder tener acceso a esa información y esa información tiene que estar disponible. Bueno, no es que tiene. El Digital Signage nos permite tener esa información disponible para quien lo necesita cuando lo necesita. Un poco on demand, ¿no? Como hablemos hoy día comparándolo con un Netflix en el buen sentido de lo veo cuando quiero, ¿no? Y un poco es lo mismo, ver la información que necesito cuando la necesito. Ya hablando desde el punto de vista interno, vamos a llamar interno hacia el hospital, las salas de exploración, las salas de emergencia, las salas de crisis, los war rooms, las salas de consejo, que son lugares donde pues, evidentemente las pantallas o los medios digitales son inherentes a ese tipo de medios, ¿no? Y hoy, ahorita vamos a platicar un poquito más adelante sobre las tecnologías que podemos ocupar, porque pues realmente hoy ya va mucho más allá de una pantalla. Hay otros tipos de tecnologías que podemos estar pensando y habrá algunos que serán prácticamente obligados posterior a esta pandemia que estamos viviendo. Y por último, bueno, comedores y cafeterías, ahí es algo mucho más, vamos a decirlo, tradicional desde el punto de vista digital signage comercial, o sea, lo que se refiere a poder promover y promocionar productos, pero con la integración de, no sé, a lo mejor un sistema de turno, ¿no? Yo estoy esperando que mi doctor me atienda y voy a ir al café por algo para comer o voy a tomarme un café y en el menú del café, que es un menú electrónico, un menú digital, que tiene su menú con lo que venda, lo que proporciona de productos, pero además puedo tener en la pantalla seguir viendo cuánto me falta para que atiendan mi turno, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja que me permite moverme libremente dentro del centro de salud sin necesidad de estar esperando en la sala de espera como tal, ¿no? Y eso es algo que comentaba recién. Esto también va a cambiar derivado del COVID. O sea, las salas de espera serán áreas mucho más restringidas, con muchas menos personas que antes, y digamos, ¿cómo solucionamos ese problema, ¿no? Y ahí vamos a empezar en lo que son los problemas comunes, dentro de los cuales, pues, bueno, voy a mencionar algunos. Cambios de última hora, es decir, cambios en las citas de última hora, que significa, pues bueno, el doctor se atrasó con la cirugía y no va a estar disponible a la hora que tenía que estar. Entonces, ¿cómo lo sé de primera mano? ¿Cómo lo sé en tiempo real sin necesidad de llamar a la secretaria o esperar a que me llamen y que me avisen? Ese ciclo puede ser un ciclo muy largo. En cambio, a través de sistemas podemos transmitir eso directamente al celular de la persona casi en tiempo real, ¿no? Bueno, lo que decía, las comunicaciones mediante secretarias hoy ya se tornan ineficientes, ¿no? O sea, ineficientes desde el punto de vista tiempos, desde el punto de vista que si la persona, volviendo al gráfico de los tiempos, si la persona que tenía que llegar se tarda 1 hora para llegar al centro de salud y a la hora que avisaron que va a llegar tarde el doctor ya está en camino, pues no hay mucho que hacer. O sea, va a llegar el tiempo y va a tener que esperar o se va a tener que regresar a su casa, provocando desconfort y obviamente ansiedad y frustración en el paciente que llegó y no lo pudieron atender, ¿no? El acceso a la información está descentralizada. Esto es una falla, bueno, una falla, un problema que hemos detectado a lo largo de los años, que todavía no está al 100% resuelto, pero el Digital Signage, como les decía, hay que pensarlo como un todo, ¿no? Como un sistema que engloba informaciones y me permite transmitirlas en el momento oportuno. Cuando la información no está, ese es un problema, porque la información a veces no está o está descentralizada desde el punto de vista de que pues el paciente se hizo sus análisis clínicos en el laboratorio A,
pero resulta que esa información no la tiene la clínica B. Entonces, ahí hay un nexo que falta y que se acaba conectando mediante un repositorio de datos que no es imposible de hacer, y eso forma parte de lo que hoy le llamamos la transformación digital, que no es el punto de esta plática, por eso me voy a avanzar. Falta información sobre ubicaciones, esto es algo que comentábamos, ubicaciones, pacientes, accesos, otras áreas. Aquí es donde la tecnología nos ayuda, desde el punto de vista ya sea móvil o desde el punto de vista o a través de un kiosco, una pantalla interactiva. Hoy, obviamente, lo que derivado del COVID y uno de los, vamos a decir, de las necesidades o de las nuevas necesidades que se han generado es que los sistemas sean touchless, que no se toquen, porque evidentemente evitamos así propagación de virus y evidentemente tener un sistema touchless mediante gestos, o sea, muevo la mano, hago como zoom en el teléfono, eso es algo que también dentro de las tecnologías lo vamos a ver más adelante, pero es parte de eso, ¿no? Entonces poder acceder a la información sin tener que tocar. No se cuenta con base de datos centralizadas, lo mencionábamos recién, la comunicación paciente, doctor-paciente, es decir, entre ellos el cambio, poder tener sistemas que nos avisen y que avisen al paciente si hay un cambio, o el paciente puede avisar al doctor si no va a poder asistir, para que entonces se vuelva a reestructurar el sistema desde el punto de vista asignar otra cita o una lista de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Búsqueda de pacientes y servicios, vuelvo a repetirlo, o sea, lo que decía es urgencias. Ok, llego a urgencias y quiero saber si alguien está ahí o me avisaron, pero quiero saber qué sigue, dónde está, o no en urgencias, mismo en cualquier sala, digamos, de espera, donde haya gente que a lo mejor ya tuvo una cirugía y no sabemos en qué cuarto está, y lo típico es ir a preguntarle a la enfermera dónde está el paciente tal, ¿no? Esta información se puede obtener de forma digital. Y tenemos que estar preparados a nivel arquitectónico para eso, ¿no? Tiene que haber un espacio definido en el piso, una conexión eléctrica para poder tener ese tipo de información, ¿no? Los tiempos de espera indefinidos, otra problemática común. O sea, tenemos una cita a las 10 de la mañana, pero son las 10:40 y todavía ni siquiera nos atienden y no sabemos cuánto tiempo nos falta. Ahí, pues, saber si hay un retraso, todo lo que hemos mencionado anteriormente ayuda muchísimo. La colaboración remota, esto ya pensando un poco más al interno del hospital, o sea, es decir, poder tener salas de colaboración o huddle rooms, como se llama en inglés, que puedan permitir hacer diagnósticos o segundo diagnósticos mediante colegas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y poder compartir información para poder llegar a un mejor diagnóstico o a una mejor manera más eficiente de llevar a cabo cierta intervención. Eso es algo mucho más pensado desde el punto de vista no tanto paciente, sino más bien doctores e institución, pero nosotros que estamos en este ambiente de trabajar con profesionales de la salud, pues evidentemente sí son situaciones en las que tenemos que facilitarles la vida para que puedan colaborar, ¿no? Sistemas de colaboración, sistemas de videoconferencia, pizarrones interactivos, ese tipo de cosas van de la mano con el Digital Signage, pero mucho más a nivel interno, ¿no? Mucho más a nivel institucional. Bueno, y también otro problema que también tiene que ver ya por la parte institucional, que la ocupación de las salas o consultorios o incluso los quirófanos, pues a veces sucede que están subutilizados, ¿no? Y no teniendo un repositorio para saber qué salas están ocupadas o qué salas no están ocupadas en tiempo real, consultable en tiempo real, pues esto hace que a veces ciertas salas se queden vacías y pudiendo estar utilizadas, ¿no? Incluso como una forma de monetización para la parte de los centros de salud. Entonces aquí me voy a ir con las tecnologías aplicables, que comentamos algunas cosas y me gustaría avanzar, no sé si una por una, pero creo que aquí hay mucho que podemos mencionar. Por ejemplo, empecemos con pósters digitales, entradas, accesos, información de primera mano en una entrada. Los sanitizadores digitales, que esto es algo también muy importante, que es algo nuevo, es algo que en muchos casos va a acabar siendo prácticamente una obligación, ¿no? O sea, tener el sanitizador de manos, o sea, el gel, eso ya es una obligación por ley, pero bueno, aquí
el giro tecnológico que le damos es que podemos tener una pantalla que transmita mensajes y que nos nos sirva también para impactar al usuario en la llegada, ya sea al centro de salud, al laboratorio, a la clínica, al hospital, ¿no? Bueno, los temas de sistemas de wayfinding, o sea, que es un poco lo que decíamos, o que cómo encuentro cierta área o cómo encuentro dónde yo estoy aquí en la entrada, cómo llego a la sala de espera número 2, o cómo llego a la cafetería, o cómo llego al cuarto tal donde sé que tiene a mi familiar o mi amigo o quien sea, ¿no? Entonces, esa parte de cómo hacemos el mapeo y la trazabilidad dentro de los propios, ya dentro del propio hospital o centro de salud. Claro que esto estamos hablando de volumen, ¿no? Cuando tenemos un edificio lo suficientemente grande. Pero pues es una tecnología que existe, ¿no? La parte de Q-System, esto es vital, creo que es de las tecnologías que van a estar revolucionando sin duda la forma en la que trabajamos. Es decir, el Q-System básicamente que es el sistema de tickets, o sea que yo puedo pedir llegar al lugar, aquí tenemos una imagen de referencia abajo a la derecha, puedo llegar a mi lugar y decir, ok, quiero un turno con no sé, con el nutriólogo, o quiero un turno con el dentista, y tomo mi turno y me da mi ticket y entonces ya espero, ¿no? Si es una llamada de llego y espero. Pero este mismo sistema me permite también hacer mis citas por internet, también hacer mis citas desde mi teléfono. Y también me permite saber, en el caso de que tenga una red de centros de salud, o sea, no quiero hablar de nombres aquí, pero vamos a hablar que tengo una red de 5 hospitales y yo por mi tipo de seguro puedo acceder a cualquiera de ellos. O sea, yo a través del sistema puedo ver qué hospital tiene menos gente en espera, cuánto me voy a tardar para llegar y más o menos calcular, o sea, a través de la geolocalización de los aparatos y de los equipos, puedo saber que si de mi casa al hospital 1 tardo 20 minutos y tengo 20 minutos de espera estimada, quiere decir que para el momento que esté llegando, mi turno va a estar siendo llamado más o menos y mi tiempo de espera va a reducirse drásticamente. Entonces, no me puedo ahorrar el transporte, pero sí me puedo ahorrar llegar ya con un turno y llegar sobre la hora. Y en el mismo momento, como decíamos antes, si hay algún retraso, poder transmitir esa información al usuario final, o sea, al paciente, para que no salga de su casa y que de esa manera genere pues menos ansiedad, menos estrés y pues una mejor experiencia, ¿no? También de este lado, del lado izquierdo abajo, tenemos otra cosa que van a hacer los sensores de temperatura mediante sensores infrarrojos, ¿no? Que eso ya veo que ya está sucediendo, entonces detectar temas de temperaturas, detectar también si la gente lleva o no lleva puestos sus máscaras o mascarillas, y este tipo de tecnologías ya están hoy día siendo pues prácticamente pensadas que van a ser de ley en muchos corporativos, en muchos lugares de salud, incluso para los trabajadores, para saber si está llegando a trabajar bien, o sea, si no tiene temperaturas, y si sí, poder tomar medidas y hacer un protocolo al respecto. Bueno, y pues lo que decía, apartado de salas, la interacción touches, que ya la mencioné. Obviamente aquí tenemos la realidad virtual o la realidad aumentada mediante dispositivos tipo Oculus, tipo VR, que nos permitan, ya digamos, ya no estamos hablando de digital signage per se, porque ya son tecnologías diferentes en el caso de VR, pero sí puede ser aplicado sobre todo la inteligencia artificial para saber, y con esto que quiero decir, saber si hay mucha gente en el lugar, por ejemplo, mediante sensores y mediante cámaras, yo puedo saber si en la sala de espera está superándose el aforo de lo que, digamos, de lo que está permitido, ¿no? O de las nuevas normativas que se generen a partir de esta pandemia. Entonces, si yo tengo un aforo superior al que debería de tener, en automático, mediante la inteligencia artificial, en las pantallas puedo ver, tenemos una sobrepoblación de 10%, 10 personas, por favor, los invitamos a cumplir con las medidas de seguridad y como de alguna manera a invitar a la gente, obviamente informándolos, para, pues, de nuevo, volver a evitar contagios, ¿no? Entonces es una forma de integrar la realidad, más que la realidad aumentada, la inteligencia artificial dentro del sistema digital signage, y esto pues realmente, ¿cómo se hace? Pues instalando unas cámaras térmicas que solo miden los cuerpos sin tener temas de privacidad, sin entrar en que
se estén grabando como un circuito de celebrado de televisión, y con eso podemos sacar la información para en automático, sin que nadie lo tenga que hacer, pueda hacer directamente un mensaje en pantalla. Entonces, y esto, pues, más allá de la parte de la tecnología per se, ¿cómo hacemos que esa tecnología funcione de una manera eficiente para el usuario? ¿Cómo le damos una mejor experiencia al usuario y cómo hacemos que disminuir tiempos, en este caso, en estos tiempos, minimizar la posibilidad de contagios? Bueno, pues básicamente integrando sistemas, ¿no? Que ese es un poco el fuerte del digital signage. O sea, el digital signage, como decía, de plataforma, lo tenemos que ver como un gran contenedor repositorio de informaciones que vienen de diferentes lugares y las puedo transmitir a diferentes medios. Aquí tenemos un ejemplo pues, del lado derecho abajo, los turnos, ¿no? O sea, saber qué turno, dónde me están atendiendo, qué tipo de, o sea, cuánto tiempo de espera es el estimado, qué doctor me va a atender, ponerle cara al doctor, saber, o sea, de antemano poder ver si hay algún retraso. Lo mismo un poco arriba, lo que estamos viendo, lo que comentaba recién, el acceso mediante temperatura o incluso esto da pie a automatizar los sistemas de chequeo, ¿no? Lo que decíamos al inicio de la plática, que cuando llegamos a un lugar o sea, normalmente lo que pasa es llegas a hacerte atender a una cita, pero te pasan con la enfermera o el enfermero para que te tome la presión, la tensión, te tome la temperatura, lo normal. Esto de forma automática podría ser integrado a un sistema que ese sistema puede habilitar, puede administrar al Digital Signage para saber que la persona, Juan Pérez, ya llegó, ya se tomó digamos, sus signos vitales y ya está listo para ser atendido, ¿no? Eso lo vamos a ver adelante, tenemos un pequeño slide de cómo es esa versión. El control de acceso, que decía también, saber si podemos dar acceso o no a ciertas áreas en función de si la gente tiene temperatura o no. Los termómetros digitales, los dispensadores médicos, este es otro gran tecnología, porque no solamente es la tecnología, sino es la velocidad que nos permite para atendernos en cuanto a ir a buscar medicamentos, ¿no? O sea, muchos pacientes o muchas personas tienen que ir a buscar medicamentos a las farmacias de los hospitales o tienen que ir a ciertos tipos de hospitales y tienen medicamentos que tienen que ir sacando mensualmente. Todos los meses tienen que ir por su dosis. En este caso, podemos hacer para integrar la parte de los dispensadores para que en lugar de tener que pasar, llegar, registrarse, hacer todo el proceso, solamente la persona o digamos, el paciente llega, recoge sus medicinas en un dispensador automático y ya tiene sus medicinas y se va a su casa. De nuevo, minimizamos tiempos de espera, minimizamos riesgos de contagio, minimizamos el estar en el espacio público con más personas o con las menos personas posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto con el Digital Signage? Pues mediante la información que obtenemos. Bueno, y abajo a la izquierda aquí podemos ver un ejemplo de lo que les comentaba de, ok, obtengo mi turno en internet, me lo mandan a mi correo, yo llego con mi teléfono, me registro y ya que llegué, ya me registré, ya saben que estoy ahí, no tengo que pasar con nadie y minimizo también el hecho de estar en un mismo lugar sentado o esperando, ¿no? Les comenté algo de la pirámide de integración y ya me quedan solo 3 slides, entonces para acelerar y que podamos platicar un poco al respecto después. Todo parte de la información del usuario. Si no tenemos información, bueno, evidentemente si no tengo información no la puedo transmitir, pero el objetivo fundamental del Digital Signage es transmitir información en el momento oportuno al target correcto. Entonces, tenemos que tener el nivel de información del usuario, los repositorios de información. El Digital Signage per se puede generar información de cuánta gente hay en el lugar, a través de las cámaras térmicas que comentaba recién. Podemos tomar acciones en cuanto a la parte de generación de contenidos, ¿no? O sea, incluso podemos hacer que eso sea automatizado. E integrado con el sistema de gestión de espera, que este es
un sistema que es independiente del sistema de Digital Signage, pero que se alimenta, o mejor dicho, alimenta al Digital Signage para poder mostrar los turnos, quién es el doctor que me va a atender, cuánto tiempo me falta para que me atienda, y eso poderlo ver en una pantalla o también a través de mi celular, ¿no? Lo que comentaba, la automatización de signos vitales. La automatización de signos vitales, necesitamos tener los pasos anteriores para poder implementar un sistema de signos vitales automatizado que funcione, ¿no? Que tenga un objetivo y que tenga un uso y que realmente dé un resultado. La alerta a pacientes está junto con pegado, digamos, en este caso lo puse arriba, pero podría haber bien estado abajo, es independiente porque uno depende del otro. Ya casi en la pirámide, en la punta de la pirámide, los consultorios digitalizados, es decir, lo que comentábamos, tener posibilidad en la sala, directamente dentro del consultorio, de poderle mostrar al paciente e interactuar con pantallas touch o pantallas que a lo mejor no sean touch, pero puedan mostrar información y a través de, no sé, una tablet, el doctor ir señalando cosas en la pantalla. Ese tipo de interacciones ya vienen como ya están arriba de la mitad y quiere decir que ya estamos apuntando a una versión smart, a una versión 2.0 de un centro de salud, ¿no? Después, las salas médicas y colaborativas, algo que mencioné antes, o sea, poder tener salas de colaboración con otros doctores, con otras instituciones, con otros hospitales que puedan ser de la misma cadena o no, pero para siempre pensando en el beneficio del paciente, ¿no? Y tener incluso en salas médicas, ya hablando de tecnologías, podemos hablar también de realidad aumentada para explorar de forma virtual o de forma virtual o de forma aumentada los resultados de un paciente, poder programar una cirugía, hacer un ensayo en una cirugía mediante la realidad virtual, y eso pues evidentemente minimiza el tiempo de intervención y puede ayudar a detectar problemas antes de que se presenten ya en la vida real, ¿no? Y por último, la telemedicina, que eso ya sería el 2.0, llegando al 3.0, que ya sería derivado o como uno de los daños colaterales del COVID y la pandemia, pues mucho de la telemedicina se está empezando a acelerar, ¿no? Se está acelerando a lo mejor de una forma mucho más casera, por decirlo de alguna manera, mediante un Zoom o un algo, pero pues, realmente la telemedicina per se, como se entiende desde el punto de vista, vamos a decirlo técnico, técnico en la parte tecnológica, pues es poder tener una serie de sensores, mandarle a la casa del paciente pues, una serie de sensores que se conecten y entonces el doctor puede estar viendo exactamente lo que está pasando y dar un diagnóstico mucho más adecuado y mucho más certero, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo cómo se integra el sistema de Digital Signage en cada uno de estos pasos, o en algunos depende de ellos, ¿no? Entonces, volvemos al tema para poder diseñar o para poder saber dónde están estas oportunidades. Primero tenemos que entender cuáles son los problemas que existen, cuáles son las herramientas que existen para resolver ese problema. Y por último, pues, dónde vamos a poner esas herramientas y cómo vamos a usar esa herramienta para resolver ese problema. Este es mi último slide. Aquí les hice dos dibujitos, o sea, uno donde en la parte de arriba tenemos un proceso tradicional de cómo se pide una cita, hablas con una persona, la persona checa la agenda, te dice qué fecha, te pones de acuerdo, llega esa fecha, vas, te registras con una persona, con un check-in, normalmente te hacen esperar hasta que te hacen pasar con el enfermero o enfermera que te toma tus signos vitales, vuelves a esperar y luego ya te llama tu doctor. Como decía recién, si no te va tan bien, pues pasas por la farmacia y en la farmacia te entregan tu medicamento y ya estás listo para irte. Esto es algo que ya vimos más o menos cuál es el tiempo que nos lleva y dónde están los puntos que nos hacen una espera menos eficiente. Entonces el resultado, digo, uno se acostumbra, ¿no? A todo se acostumbra uno, pero el resultado es una experiencia no satisfactoria, una experiencia no tan agradable para la gente que tiene que hacer esto, a lo mejor semanalmente o cada 15 días,
pues acaba siendo una pérdida de tiempo brutal, ¿no? Entonces, del lado de abajo, tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando en la integración, ¿no? Irnos hacia un centro de salud smart. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, básicamente pido mi cita por internet, me llega un correo, ya tengo mi cita, llego, tengo un kiosco de auto de self-attendance, me registro, hago mi chequeo, paso a una báscula que me saca, me mide y todo, me pesa. La sala de espera prácticamente se elimina, me voy a un área de recreación, de la recreación espero que me notifique el teléfono o la pantalla de que ya me toca prácticamente pasar, y del área de recreación me voy directamente al doctor, y del doctor, y aquí a propósito hice una pausa para poder explicar esta parte, salgo del doctor y paso a mi locker dispenser, que ya tiene mi receta y ya sabe lo que me tiene que dar, y esa parte, pues entonces yo solo paso con mi mismo turno, con el mismo teléfono, con el mismo turno que entré, le doy seguimiento, recojo mi medicina y me voy a mi casa. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista tiempo de espera, los factores donde hay tiempo de espera son pues mucho menores. E incluso el digital signage nos permite que los pocos momentos que sí va a haber de espera, pues puedan ser de una manera mucho más amena, generando mucha más tranquilidad y haciendo que el espacio sea menos estresante, ¿no? De esto ya entramos desde un punto de vista de diseño, tenemos que buscar que pues, el espacio sea lo menos estresante posible, y a través de la tecnología y la automatización, esto lo podemos lograr de una forma, no diría rápida, pero sí bastante sencilla. Entonces, si se fijan, y esto es para ya cerrar, en la parte de abajo hay una barra blanca que une todos los sistemas. O sea, esto es un poco a lo que me refiero con sistemas interconectados e interoperables. El sistema de check-in y de ticketing y de turno no va a ser probablemente el mismo que el que me va a chequear, pero van a hablar con una misma base de datos repositorio central. Y esa misma base de datos repositorio central me va a servir para mostrar en la pantalla del área de descanso quién es que ya pasó por el check-in, ya se hizo su auto-checkout y está en algún lado, ¿no? No sé exactamente dónde está, pero yo puedo mandar en las diferentes zonas del centro de salud, en las áreas recreativas, en los pasillos que mencionábamos, en los comedores, y mantener en la imagen, ok, la señorita, en este caso el ejemplo, que es una señora embarazada, la señorita embarazada, va a estar en el consultorio 5 en 10 minutos, o en 8 minutos aproximadamente. Y esa información la saco también del repositorio central, que también va a la farmacia, por eso la farmacia está aquí, y la farmacia puede de forma automatizada entregarme en los lockers, en los dispensers, el producto que necesito, ¿no? Obviamente mi medicina, mi medicamento, lo que sé que me hayan recetado, paso, lo agarro y me voy. Entonces, si vamos a hacer unas conclusiones sobre el digital signage, lo primero que tenemos que pensar es en la satisfacción del cliente, o en este caso la satisfacción del paciente. La satisfacción del paciente, digo, evidentemente va a estar marcada en un gran porcentaje por la atención que reciba de parte de los profesionales de la salud. Eso es un hecho. Y contra eso el digital signage no puede hacer nada. Puede ser excelente, puede ser más o menos, o puede ser muy malo. Pero ahí no podemos entrar. Pero donde sí podemos entrar es en la parte del acceso a la información. Son los pilares. O sea, ¿cuáles son los pilares para que las 4 pilares para que la satisfacción del paciente sea total? Pues el acceso a la información, cuándo y dónde lo necesite, la velocidad de respuesta de esa información. O sea, si yo voy a decirle, y ahí pongo un ejemplo, si yo voy a avisarle a mi doctor que yo voy a llegar 10 minutos tarde o que no puedo llegar a la cita el día de hoy, si tengo que esperar 3 días para que me respondan, bueno, pues eso ya me mermó mi satisfacción como paciente. Obviamente el tema de la información per se, o sea, es decir, el acceso a la información y la información per se es otro pilar, y la atención al paciente, que es lo que decía desde el inicio, que digo, no tiene tanto que ver con la señalización digital per se, pero sí tiene mucho que ver con cómo le damos una satisfacción al cliente. Entonces, si lo dividiéramos en 4 y cada uno de ellos tuviera un 25% de peso, ponderación, no quiere decir que así lo sea,
bueno, el hecho de tener la información y que sea ágil y que además pueda accederla on demand cuando yo lo necesito, me da el 75% de la satisfacción del cliente. Entiendo que el 25% del restante no es necesariamente relacionado al digital signage, pero pues nos ayuda a nosotros que trabajamos justamente con profesionales de la salud y con centros de salud a entender que al final esto es el reason why real de por qué tenemos un sistema de digital signage o por qué poner un sistema de repositorio central. Pues al final tiene que ver con estos 4 pilares. Y si no tengo la satisfacción de mi paciente, pues mi paciente, sobre todo pensando en hospitales privados, pues mi paciente se va a ir a otro lado, ¿no? Se va a llevar a toda su familia a otro lado. O incluso desde el punto de vista de atención, ¿no? Las malas, o sea, la atención, pues al final del día no es no, si no lo sabemos, si no tenemos cómo saberlo, si no tenemos un medio para generar información, una encuesta, por decir un ejemplo, y eso puede estar a través del digital signage. Ok, ¿cómo te fue hoy con la atención del paciente? Y esa información le permite al centro de salud sacar datos estadísticos y evidentemente tomar decisiones con ello, ¿no? Hasta aquí fue mi presentación. Me encantaría saber si tienen dudas, preguntas, consultas, opiniones. Las críticas siempre son bienvenidas. Nos ayudan a todos a crecer, ¿no? Entonces, me encantaría escucharlos. Hola Germán, muchas gracias por tu presentación. Tenemos una pregunta y trae un poquito de contexto antes de la pregunta y la realiza Jacqueline Escobedo y comenta, tú estás hablando de señalización digital, pero cae más en programación, sistemas, tecnología, colaboración directa con la operación diaria del hospital. Suena muy complicado aterrizarlo, máximo que en los hospitales están en recesión. La problemática que tienen es que no hay muchos centros hospitalarios con lo más elemental como material de curación, tapabocas, gel, guantes y más. No lo veo viable a corto plazo. ¿Qué sugieres para que te dé un proyecto así, como el que tú estás hablando? Ahí ya acabó la pregunta. Bueno, el comentario. Sí. Bueno, Sí, la pregunta es, ¿qué sugieres tú para que se dé un proyecto así, como del que estás hablando? Pues mira, a ver, yo creo que toda meta inicia con el primer paso. Así quieras correr un maratón, si no das el primer paso, nunca lo vas a hacer. Entonces entiendo, y digo, no quisiera tampoco, y esa no es mi intención para nada, sonar desconectado o descontextualizado de la realidad actual, pero también tenemos que saber que pues esta realidad actual y en donde es verdad que hay centros de salud que no tienen lo mínimo y lo indispensable, no necesariamente quiere decir que va a ser para siempre. Es una realidad actual, es una realidad que hoy se está dando y es una realidad que, digo, tampoco en algunos casos no es algo nuevo, ¿no? O sea, en muchos casos podrán decirme no es algo nuevo. Evidentemente, sin la intención de segmentar o clasificar, pues al final, ¿cómo sugiero yo de hacerlo? Pues empezando con lo básico. O sea, para poder llegar a tener un sistema smart se requiere mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo se requiere mucha voluntad y disposición de parte de los centros de salud y de parte de los profesionales de la salud. Y no digo que no la tengan, evidentemente es algo nuevo, es algo donde necesitaremos dedicarle tiempo entre la industria, entre todos los que participamos en la industria, para llegar a eso. Y ahí yo puedo dar un par de referencias, por ejemplo, en Estados Unidos, el Johns Hopkins tiene su base de datos centralizada. Entonces tú cuando llegas al hospital ya tienes acceso a todo tu historial clínico y lo tiene el doctor, lo tiene la enfermera, lo tiene el que te haya rayos X, tus imágenes están en un repositorio central y eso agiliza muchísimo más la atención y la calidad de la atención que te pueden dar. Entiendo, y vuelvo a lo mismo, tratando de mantenerlo a un nivel realizable, o sea, empezar con lo básico, empezar con lo primordial, empezar con
tener sistemas que nos permiten informar en pasillos, que nos permiten informar en las salas de espera, a lo mejor empezar con estos dispositivos que mostraba digamos, después los dispensadores de gel que tienen pantallas, y con esto pues es un punto que no existía previo a COVID, o sí existía desde el punto de vista de gel, el normalito, digamos, el que la apachurras y ya, pero pues esto es una evolución, ¿no? Entonces creo que como toda evolución, esta es una evolución forzada, no es una evolución que hayamos tomado nosotros por el camino largo, sino más bien es algo que nos obliga a la realidad a tener ciertas adecuaciones y adaptaciones a lo que está pasando. Y mi sugerencia sería empezar por lo chiquito, empezar con lo que es realizable, empezar con, ok, generemos un proyecto que vaya a resolver un problema a la vez. ¿Cuál es el problema que tenemos? No, bueno, pues voy a poner un ejemplo, la gente llega al hospital y no sabe a dónde ir. Bueno, empecemos por ahí. Enfoquémonos en eso. Pero esta presentación también tiene que ver mucho con el poder hacer, con el hasta dónde podemos llegar y cómo es. Hoy muchas veces la gente se limita, o incluso yo he escuchado muchas veces que esa tecnología no está en México, ¿no? O sea, y es algo que sucede muy frecuentemente. Y no es necesariamente verdad, o sea, la tecnología está. La tecnología la podemos usar mañana. Lo que muchas veces falta es justamente la disposición de someterse a un proceso que no va a ser con un resultado inmediato, o sea, de un día para otro, pero entonces por eso no empezamos. Pero yo creo que hay que empezar, y creo que ese es el mensaje final, ¿no? Empezar con poquito, de a poquito, con un proyecto a la vez, empezar con algo que nos permita, que sea controlable y que nos permita sobre todo monitorear y medir ese resultado, porque eso es algo que el Digital Signage hace muy bien. Y lo que dices también, que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tiene que ver con, sí, estamos hablando de muchos sistemas que se entrelazan y eso es complejo, sí, definitivamente, pero poner una pantalla, o una pantalla en la recepción y una pantalla en la sala de espera e integrarla para que transmita el mensaje no es complejo. Podemos empezar por ahí y de ahí crecer. Y entonces esa sería mi respuesta también elaborada para dar un contexto, y para también que se entienda que que esta presentación no se da en un contexto hablando de lo que está sucediendo en Europa o en Estados Unidos. Es algo que pasa en México y que la tecnología sucede y se puede hacer y está aquí. Entonces, Ok, si hay alguna otra pregunta, me encantaría escucharla, y sí, espero poder sí, haber dado una respuesta a esa pregunta. Me encantaría que lo dijeran ahí si está ok. satisfactoriamente con la respuesta. Muchísimas gracias. Este es un comentario de Luis Cadena. Una felicitación a Germán por su presentación. Excelente. Muchas gracias, Luis. Y Francisco Javier nos pregunta, ¿hay alguna unidad médica que ya opere así? Con el sistema completo aquí en México, no que yo conozca, ¿no? O sea, hablando de un sistema 2.0 o un sistema smart, no que yo conozca, pero sí hay muchos centros de salud que ya están incorporando eh, la parte de señalización digital, que es el primer pasito, ¿no? O sea, empezar a decir, ok, mando un mensaje, transmito informaciones y doy mensajes en tiempo real relevantes para las personas que están ahí, ¿no? Y hoy, por ejemplo, más que nunca podría ser relevante saber, por decir un ejemplo, cuántas personas hay en tiempo real, cuántas personas hay en los hospitales y dónde está, y que esa información ya existe, para poderla ver en las pantallas y poder decir, ok, sé que aquí hay X cantidad de personas, o en el ser más cercano tengo menos personas, me puedo mover ahí. Ese tipo de información evidentemente es lo que el Digital Signage te permite hacer, ¿no? Ok, perfecto. También Francisco Javier nos comenta, felicidades, muy buena información. Muchas gracias, Francisco, y pues bueno, a la orden lo que necesites. De hecho, Y no sé si pueda avanzar para que tengan mis datos también en lo que hacemos las preguntas, para que vayan anotando los datos. Okay, ahí está mi correo eh, y mis redes sociales, y pues me encantaría seguir respondiendo. Creo que tenemos 8 minutitos todavía, podemos avanzar. ok, nos preguntan, ¿usar esta tecnología traería beneficios en menores costos en la clínica?
Te escuché cortado, Yasmín, perdón. ¿En la qué? En lo último, en la... En la atención médica. Ah, ok. Eso es una muy buena pregunta. O sea, en la atención médica per se, realmente mi respuesta podría ser, a ver, definitivamente te puede ayudar a mejorar tus costos operativos, ¿no? Hablando a nivel institución. ¿Por qué? Porque pues obviamente puedes gestionar flujos de personas, puedes administrar tus agendas, ¿no? Teniendo información en tiempo real, ya hablando de un pasito 2 que sería integrar un sistema de ticket de queuing system, a integrarlo a un centro de salud, me ayuda a mejorar mis costos operativos, eso es sin duda. Entonces, el costo de la atención médica desde la óptica de que es un costo integrado con todo el costo de salud, sí, en cuanto a que si el médico va a cobrar menos o si te va a bajar la consulta porque tengas ese sistema, pues no te lo sabría responder. Creo que eso mucho tendrá que ver con la propia institución, ¿no? Pero definitivamente lo que vas a mejorar es digamos, tus costos operativos, pudiendo mejorar, optimizando, bueno, ya entrando en otros detalles mucho más técnicos, pero puedes optimizar flujos, puedes optimizar e incluso hasta ocupar el sistema de Digital Signage para poder saber qué ruta sigue la gente, poder saber qué zonas de los hospitales se ven más, se utilizan más o se utilizan menos y de hecho poder aprovecharlo, lo que decíamos de los consultorios libres, de la subutilización, entonces a lo mejor me permite poder tener mayores espacios de atención disponibles y por ende pues también la monetización que viene por detrás de eso, ¿no? Al final un consultorio y una consulta tiene por detrás un costo y tiene un precio. Y entonces eso sí me ayuda a optimizarlo de una forma indirecta, vamos a decirlo, pero sí me ayuda. Ok, perfecto. Luis Cadena escucho lo que comentan, pero estoy seguro de que muchos de estos equipos de control de accesos serán integrados muy rápido. Sin duda, esto es una de las, vamos a decirlo, que es una de las aceleraciones forzadas por parte del COVID, de que pues, muchas de las nuevas normas, tanto sociales como incluso de ley, pues nos obligarán a tener ciertos tipos de controles. Por ejemplo, un lugar donde seguramente va a cambiar es a través de nuestros aeropuertos. Los aeropuertos tendrán otro protocolo diferente al que tenían hasta ahora, y así evoluciona el tema, ¿no? Ok, perfecto. Enoch nos comenta excelente explicación. Muchas gracias. Y Francisco Javier nos complementa su pregunta anterior y dice, gracias, sí me refería a los costos operativos. Me imagino algo así en la Secretaría de Salud o en el IMSS, los miles de millones que se ahorrarían. Claro, o sea, sí, justamente lo que decía, gestión operativa, costo operativo, sin duda. Ya la atención de la consulta, no, pero bueno, ya que me aclaras eso, Francisco, queda clarísimo que sí estamos alineados a que esto te ayuda, incluso, ya viéndolo desde un punto de vista más, si quieres, eco-friendly, pues una pantalla va a ser siempre mejor y va a ser mucho más efectiva y eficiente que un medio tradicional impreso, ¿no? Es decir, tú tienes un mismo espacio que pues, puedes ocupar con muchas comunicaciones a lo largo del día y cuando, por ejemplo, en un medio impreso, y ojo, no quiero que se interprete también como que el medio impreso no sirve, no, tiene su funcionalidad, pero incluso los medios impresos, lonas, pósters, roll-ups que tienes en ventana o lo que fuera, pues al final eso también llegan a generar contaminación, ¿no? Y es un costo adicional, es un costo y es un costo social, vamos a decirlo de alguna manera, desde el punto de vista contaminación, y en el caso del Digital Signage te ayuda a hacer exactamente lo opuesto, incluso hasta disminuir tu huella de carbono, ¿no? Entonces también tiene beneficios adicionales además del económico. Ok, perfecto. Pues hasta el momento son todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Y me parece que la arquitecta Briseida quiere dar unas palabras para finalizar.
Sí, yo tengo aquí un video de las redes de Novotech, si quieres lo pongo y ya para cerrar. Ok, perfecto. Sí, como vieron en el video, nos pueden encontrar como Novotech MX en todas las redes sociales. Si quieren más información de tecnología actual. Y también compartimos las redes sociales de SMAE y les he dado la palabra a la arquitecta Briseida. A ver si la podemos escuchar. Perfecto. Sí, ya aquí estoy, ¿verdad? Bueno, Sí. pues yo creo que más bien lo que vimos hoy en la plática, pues que es claro que la aceleración del futuro que ya tenemos ahorita aquí, el Internet de las cosas, la impresión 3D, el Big Data, inteligencia artificial, robótica, colaboración, realidad virtual, tecnologías aumentadas, entre otras, pues van a ser pivotes esenciales en el desarrollo de los nuevos espacios para la salud. Pues finalmente nada más enviar un saludo a todos nuestros asociados que siempre nos reunimos los días jueves por la mañana para poder compartir temas de interés, nuestras preocupaciones, poder abonar a nuestro crecimiento profesional y que el día de hoy con plataformas como esta, pues ayuda a que este crecimiento pues llegue a más personas, ¿no? Entonces, pues que igual nos ponemos a sus órdenes. Dejamos también nuestros contactos en www.smaesac.org o si nos quieren contactar vía correo electrónico en smaesac@gmail.com. Pues agradecerles a todos, agradecer a Novotech y agradecer a nuestro ponente Germán Robles el día de hoy por esta plática. Y por supuesto a ti, Yasmín, por llevarla, por coordinarnos. Muchas gracias y buena noche a todos. Muchas gracias, arquitecta, muchas gracias al equipo Novotech y sobre todo muchas gracias también a todos los que participaron el día de hoy. Ya es tarde del jueves, así que ahora sí que a seguir con las actividades. Muchas gracias por participar y nos vemos la próxima. Muchas gracias.